Entre tantas listas de la década o de las primeras décadas del siglo, si hablamos de música montevideana, Pau Obianchi es un artista que no puede faltar, es una figura esencial y sobresaliente. Obianchi compuso y grabó decenas de bellísimas canciones en proyectos musicales diversos. Fue uno de los fundadores del sello digital Esquizodelia, luego Colectivo, que hizo historia en Uruguay y marcó una forma inédita de relación entre creación musical y público. Fue y sigue siendo uno de los nodos de la escena indie, no hay músico con el que no haya colaborado. Y es, sobre todo, un compositor excelente con una actitud ética y colaborativa a prueba de buena o mala fortuna. Pau Obianchi es autor de decenas de EPs, discos y proyectos, en su mayoría de baja fidelidad. Cabeza de proyectos legendarios como Tres Pecados o el supergrupo under Alucinaciones en Familia, aparece su arte en los dúos Relaciones Sexuales y María Rosa Mística, en el bestialismo punk de Jesús Negro y los Putos, en Millones de Casas con Fantasmas y en una de sus últimas y más recientes creaciones, el grupo Los No Fumadores. Elegimos a Pau Obianchi como el músico montevideano de la década. Si bien hay muchos que todavía no lo han escuchado, invitamos a conocer esta máquina musical que, a la hora de hacer listas, le podemos agregar el galón de ser la tercera parte de uno de los mejores discos de la década, facturado en partes iguales por Pau, Lucas Meyer y Fernando Henry. Musical, dijiste, sí. Gabriel, bienvenido, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque es una definición fuerte esa. ¿Máquina musical? Sí. Bueno, Pau es un poco todo lo que se dijo en la introducción y mucho más que eso, obviamente. Es un músico muy relevante de la escena montevideana. Pau, como máquina, digamos, hay otros casos también, pero es un artista muy prolífico. Que a veces anda con 3, 4 proyectos musicales a la vez, ha llegado, no me acuerdo, no puedo cuantificar ahora exactamente, pero ponerle que hay años que ha sacado 5 o 6 discos, claro. O sea, cosas de esas que no quiere, o sea, con eso no estamos diciendo que sea, lo cuantitativo y lo cualitativo a veces van de la mano, o no. En este no caso, asegura que haya calidad, en este caso sí. Van de la mano, claro, y bueno, y todo eso con una... Creo que lo relevante va en su acción, en su hacer como músico, pero también en ser un artista muy o sea, que sintoniza y que empatiza totalmente con la época. Y es uno de los fundadores también del colectivo Esquizodelia, que ya nos remetimos a 2006, 2007 por ahí, que marcó una época y que cambió, marcó un par de generaciones, en el sentido de desplazarse de esa ida a los sellos, a buscar, ir a hacerlo por uno mismo. Claro. Y Esquizodelia fue una ventana de decenas de grupos y después fue tanto que se transformó en un colectivo de sellos, porque después se juntaron otros sellos más, como Fil de Agua, por ejemplo, eso es otro de los más relevantes. Son sellos distintos a los comerciales tradicionales, digamos. Exacto, sí, claro, sellos que ahora perdieron un poco de relevancia en los últimos años porque ya lo digital se impuso demasiado y esos sellos están más bien, o sea, estamos hablando de este tipo de publicaciones, que eran publicaciones que eran muy comunes en los años 2010, 2012, que eran de autor, o sea, o de sello chico, digamos, sí. Que era, no podemos llegar a los sellos grandes y bueno, se generó toda esa marea de muchas producciones. De ahí salieron, los artistas como Pau, grupos como Tres Pecados. Creo que Tres Pecados es el grupo símbolo de toda esa generación, al igual que Carmen Sandiego, por ejemplo, o Mux. Hay varios artistas, Franny Glass en un principio también publicó de esa manera. Y ahí Pau creo que es una figura esencial. En eso y en la formación de grupos, que no faltó en varios. O sea, es un artista muy colaborativo, también son de los que están defendiendo el tema del dominio público o que
que de repente que no están tan agrupados, o sea, no están tan agrupados en lo que puede ser Agadu, por ejemplo, que van por derecho libre, o sea, ese tipo de cosas que también son reivindicaciones que van más allá de lo musical, también van en lo del hacer, digamos. Venimos de discusiones hasta parlamentarias vinculadas a eso, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, y Pau ha hecho en esta década o en estos últimos 15 años una obra que viene dejando que es impresionante. ¿Cómo la podemos definir técnicamente para quien no lo conoce? ¿Técnicamente te refieres a lo musical? Sí. Bueno, en lo musical creo que también hay una ruptura. Ellos no son rock en el sentido... Yo siempre me acuerdo de la primera entrevista que le hice a Pau, que estaba con una camiseta de Los Chicos Eléctricos, me acuerdo. Y claro, y yo venía un poco como periodista con el cassette de toda la historia del rock y el rock por acá y por allá. Y esta gente Pau tenía en ese momento 22, 23 años y estaba con sus primeros discos, con Tres Pecados, con Millones de Casas con sus fantasmas, con sus primeros grupos y todo el éxito, toda la movida under que estaba teniendo Esquizodelia. Y las preguntas eran, bueno, ¿y qué pensaba sobre el rock? Y yo veía que no le interesaba nada hablar de eso. Y fue como un primer cachetazo que recibí de esa nueva generación, que era decir, realmente no me interesa, no va por ahí. Esto es otra cosa. Igual es rock, decirlo de alguna manera, es folk, es jugar, es experimentar, y en eso hay un plus que yo creo que lo vincula con lo que son las experiencias más experimentales de la música urbana uruguaya, que puede ser los que iban cantando, que puede ser el propio Mateo, que puede ser... Es todo eso. Yo creo que es una vinculación con con Martín Buscaglia. Es una vinculación con esa línea. Es una línea capaz que difícil de clasificar fácilmente. Es que es música montevideana. Claro. También sí, obviamente juegan con cosas de ruidismo. Hay muchas vueltas. Lo que sí Pau es un guitarrista muy bueno, muy dúctil, un compositor muy interesante y que ha hecho, ya te digo, Diciembre de Tres Pecados. O sea, yo lo que juego en esta columna, en cierto modo, es un poco de provocación de... En todas estas últimas semanas hay listas por todos lados de los mejores discos, los mejores los mejores... y vi sí que no estaba demasiado... O sea, una cosa es poner, este disco del Cuarteto, este disco no te va a gustar, este disco del Astillero, sí, fueron discos relevantes. Ahora, a mí lo que sí me parece relevante en este caso es una obra y una acción. Y aparte sí estamos hablando que en todas esas listas hay un disco que está siempre, que es este disco. Inclusive en las listas en las que aparecen las bandas más masivas. Exactamente. Este disco no se le escapa a nadie. ¿Cuál es ese disco? Este disco es Diciembre de Tres Pecados. Es el disco que Tres Pecados llega a su mejor momento, es el año 2012, 2013, por ahí. Y... Claro, Tres Pecados tuvo ese infortunio de que falleciera el tecladista de cáncer, era un trío, y bueno, y se disolvió, o sea, en ese momento el concepto Tres Pecados se disolvió. Después lo que pasó después fue que se rearmó Pau con Pablo se hizo el batero, y armaron Alucinaciones en Familias a los 3 años, un disco que ganó el premio, ganó como 3 o 4 grafitis a mejor disco en su momento y que fue una bomba, que ese no lo tengo por acá, no, es este, ahí va, lo tengo por acá, sí. Lo que pasa es que hay algunos que después ellos dejaron de editar en físico, o sea, el de Alucinaciones en Familia es un discazo también. Y ahí ya se junta con... Alucinaciones en Familia es un supergrupo, por decirlo de alguna manera. Ahí se junta Lucas Meyer, se juntan otros músicos, que está Fabricio Rossi, que es otro músico impresionante, que es el de Mux, que por ejemplo es el que hizo la música de Los Tiburones. Ahora, o sea, que más que músico también es técnico de sonido, tiene un estudio, o sea, es productor artístico. O sea, Pau produjo el mejor disco, uno de los mejores discos de La Hermana Menor, Canarios, por ejemplo, para darte unos detalles más. Y después está este disco. Y con ese cerramos, a ver. ¿Con este cerramos? Sí. Este es el disco que yo nombraba como Este es un disco de... Esta portada refiere a una de Jaime Ross también. Pero... Sí, son las paredes del cementerio central por Petrarca, la calle del costado. Claro, y es un disco colaborativo entre Fernando Henry, Lucas Meyer y Pavo Bianchi. Es un disco que hicieron entre los tres. Es un disco netamente experimental, que es brutal. Y que todo esto, claro... Yo acá lo tengo en físico porque soy en parte coleccionista y ando buscando todas estas cosas, pero son de difícil, tenerlos en físico no es fácil. Pero están todos en Bandcamp, en YouTube, hay que buscar ahí.
yo qué sé, el sello Paulino Records, o buscar Esquizodelia, o buscar Estampita. Julen y la gente sola, por ejemplo, también es otro que sale de toda esta generación. Ahí tenemos disparadores de Entonces yo buscar, creo que Pavo Bianchi es, sí, es un nodo, por decirlo de alguna manera, y es un loco que hay que mirar, porque siempre hay que estar atento porque está haciendo de lo mejor. El grupo de los no fumadores, que es lo último que está haciendo con Leandro Dancilio, es realmente espectacular. Gracias, Gabriel, y hasta la próxima. No, gracias a vos.